Entonces, siguiendo con unidades, vamos a ver ahora lo que son una introducción a los instrumentos. Vamos a partir por los instrumentos de presión. Estos instrumentos generalmente utilizan medidas como los PSI, libras por pulgada cuadrada, o kilogramos centímetro cuadrado, o bar. Y dentro de las presiones podemos indicar que la presión puede tener un punto de referencia distinto, puede ser presión absoluta, tomando el cero absoluto, o presión manométrica, tomando el punto en el que se encuentre, o presión atmosférica, considerando la presión que ejerce la atmósfera como un punto cero y de ahí empezar a descontar o a sumar según el caso. Por ejemplo, a partir de la presión manométrica, si bajamos la presión, se considera que estamos en una presión de vacío, pero para la presión absoluta sería un valor positivo. Respecto a las unidades y la conversión de unidades, un kilogramo centímetro cuadrado como presión absoluta es igual a 14,7 psi, que sería una atmósfera. Y en la misma unidad si se refiere ya sea a presión absoluta o a presión manométrica. Respecto de presión, el indicador más típico que se utiliza se llama el manómetro. El manómetro está realizado, por ejemplo, mediante un tubo de Bourdon, que lo que se realiza o la medición aquí es mediante la presión que se ejerce, la cual genera un desplazamiento en esta aguja, la cual tiene acoplado un sistema por una escala graduada, un dial, en el que se puede reflejar la presión en función de la fuerza que se está ejerciendo sobre esta tubería. Un sistema bastante simple y de indicación directa, un indicador. Ahora, para poder instalar estos equipos, se utilizan accesorios como por ejemplo son los sifones, que como dice aquí es un aislante térmico para que no se dañe el manómetro. También se usan los sellos de diafragma que aísla, y también se ocupan cuando los fluidos, por ejemplo, tienen oscilaciones, se utilizan lo que son los snowbird para justamente que, por ejemplo, la aguja, si estuviese acá, no estuviese vibrando todo el rato, sino que se mantenga en un valor más preciso. Sirve como un filtro, ¿ya? Para amortiguar justamente este fenómeno no deseado que nos va a generar, entre comillas, ruido de medición. Ay, disculpen. Respecto de los sensores que se utilizan para ver impresión, uno de los más usados se llama la celda de presión diferencial, la DPCEL, que se basa en alguno de sus construcciones, en, por ejemplo, lo que está indicado acá es un medidor, es un condensador, un equipo eléctrico que lo que mide es la diferencia de capacitancia, a donde esta diferencia depende de las áreas de su construcción, de las placas, y depende de la distancia de separación entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza aquí? Este principio para que se haga circular un fluido, un gas, y este genere presión, y lo que va a hacer es mover estas placas que están haciendo las veces de un condensador y modificar la distancia. En función de mayor o menor presión, aquí se va a ver una modificación de la distancia y en función de eso va a haber una modificación de la capacitancia y se puede hacer una medición entre una entrada de presión y una salida de capacitancia. Un principio que utiliza, en este caso, un fenómeno de la física asociado al campo de la electricidad, de la electrostática, para usarlo en el campo industrial como un elemento que puede medir presión. Este elemento es bien versátil porque puede medir una diferencia entre dos puntos y esa diferencia puede ser, como se usa acá, para medir directamente presión, pero también se puede usar para medir caudal y se utiliza también, por ejemplo, para medir nivel en el llenado de un estanque. Entonces, estas celdas DPCEL son de amplia aplicación industrial. Celdas de presión diferencial. Más adelante vamos a ver una aplicación para medir flujo con ella. Los transmisores de presión, ¿ya? A diferencia de, puede estar construido internamente por una celda de presión. De hecho, este internamente tiene una celda de presión diferencial, pero aquí tendría la toma de alta presión
la toma de baja presión, y estos son conectores adicionales para, por ejemplo, calibración, para el despiche, para lo que es sacar aire, lo que se conoce como un manifold. Tiene, en este caso tiene una pantalla, es además un indicador y tiene la capacidad de poder generar una señal. ¿Qué significa eso? Que tiene la capacidad de transmisión. Está midiendo en terreno, pero está generando una señal que podría ir a una sala de control. La señal que está utilizando generalmente son señales normalizadas, eso lo vamos a referenciar en el capítulo 3, donde una de las más comunes es justamente una señal que varía de corriente en un rango entre 4 a 20 miliamperes. Entonces este es uno de los indicadores transmisores de presión y un instrumento de, digamos, de mediana a alta complejidad. Caudal. Para medir caudal se pueden usar unidades variables en el tiempo, como son las unidades volumétricas, por ejemplo, metros cúbicos por hora, metros cúbicos por hora, litros por segundo, litros por minuto, etcétera. Ahora, estas unidades cuando se utilizan, por ejemplo, hay que tener en los líquidos, pero principalmente en los gases, hay que hacer corrección por temperatura y corrección por presión, ¿cierto? No, los gases cuando están sometidos a un aumento de temperatura, a un aumento de calor, se expanden y por lo tanto ocupan un mayor volumen. Lo que no necesariamente quiere decir, por ejemplo, como en el caso de un, de un instrumento, de un gas, por ejemplo, un gas natural, un combustible, puede acumular o ocupar un mayor volumen, pero no necesariamente va a tener un mayor poder calorífico. Por lo que estas mediciones de volumen generalmente se corrigen o se normalizan a un punto de temperatura y a un punto de presión estándar, para que de esa forma se tenga una referencia común para poder medir y poder comparar más que el volumen, en el caso del gas, por ejemplo, las calorías asociadas a un volumen de gas estandarizado. Otra forma de medir que se usa en minería bastante, por ejemplo, son mediciones básicas, como podría ser toneladas por hora, kilogramos por minuto, o alguna unidad de ese estilo que indique un nivel de producción o un nivel de desplazamiento de algún elemento en un proceso productivo. Eso también se utiliza bastante, sobre todo en el ámbito de minería y metalurgia. También se usa, por ejemplo, en el ámbito de la celulosa, de papel, donde el producto final se puede masar, se puede medir en función de su peso. Entonces ahora vamos a ver algunos instrumentos que nos permiten medir caudal. Uno de estos elementos que nos permiten medir caudal es el denominado sensor placa de orificio, que trabaja haciendo una reducción del área en una tubería y aprovecha el principio de Bernoulli para determinar el caudal, donde en este caso el caudal va a ser asociado a una constante que se determina empíricamente o a través de cálculos por la raíz cuadrada del diferencial de presión, de tal forma que yo midiendo la presión, ya que esta es una constante, esos números, yo indirectamente puedo medir el caudal. Entonces aquí, al fin y al cabo, para medir presión, vamos a usar un medidor de, o sea, para medir caudal, vamos a usar un medidor de presión. Entonces, ¿esto cómo sería industrialmente? El elemento que mide es el que triangula la tubería, reduce el diámetro de la tubería,
Este se monta con todo este sistema, digamos que este elemento queda incorporado en el interior, ¿ya? Y acá tenemos las tomas de presión, presión por el lado de alta, presión por el lado de baja, y aquí tenemos el instrumento, las celdas de presión diferencial, donde va a llegar, y aquí están justamente lo que son los amortiguadores de vibraciones, lo que son los sellos de diafragma, que lo que va a hacer, va a transmitir la presión, y este elemento va a hacer el cálculo con el caudal por la constante por la raíz cuadrada del diferencial de presión. Adicionalmente, si es necesario, tiene la capacidad de, como les indiqué, de hacer las correcciones por temperatura o por presión si es que se justifica. También este tipo de instrumentos logra hacer esto. Si pudiésemos ver dentro de la tubería, lo que estaríamos apreciando sería algo así. Entonces, aquí está justamente está la placa, y aquí se produce, aquí viene un flujo laminar, aquí se produce un flujo de mayor velocidad, un poco turbulento, y aquí estarían en este caso las mediciones de L y H, baja y alta presión, donde irían al instrumento que mide la presión. Y este, digamos, hace el cálculo para determinar el caudal. Se fijan ya, el instrumento de presión lo hemos usado de dos formas distintas. Lo podemos usar para medir presión y lo podemos usar también para medir caudal. Una de las ventajas de esta instalación es que el equipo que mide queda completamente externo y no tiene ningún tipo de contacto con el fluido que está circulando por la tubería. Tiene sellos, diafragma, tiene todo este sistema, y el elemento que está sometido, por ejemplo, a que producto de esta cavitación o del roce aquí con alguna partícula que puede tener ese desgaste, sea este flanche, la placa orificio, la cual, si se tiene el molde adecuado, posteriormente se puede mandar a refabricar y se puede reemplazar siendo de bajo costo, en vez de dañar el instrumento queda inmune a ese desgaste físico o a los desgastes químicos que podría tener producto del elemento que esté circulando dentro de la tubería. Entonces el elemento va a durar mucho tiempo producto de que está inmune. Otro elemento que sirve para medir caudal, que se utiliza también mucho en minería, es un medidor del tipo magnético, que se puede instalar inclusive en la parte externa de la tubería sin intervenir, o se puede intervenir la tubería y poner en serie, y lo que hace este instrumento para medir es que ve las variaciones en el campo magnético, ve la variación en la inducción de voltaje. Entonces, especialmente se puede utilizar para procesos, por ejemplo, conductivos, como el concentrado y de cobre y todos los subproductos que están, o las subetapas dentro de lo que es refinación de cobre. Entonces, estos se utilizan, los medidores del tipo magnético se utilizan bastante en lo que son sistemas de minería. Y lo que tienen como salida, en este caso, es una tensión inducida. Aquí dice que lo que está generando es un campo magnético, y lo que va a producir va a ser una tensión, y eso es lo que está midiendo. Tiene unas bobinas que van a ser las veces de un transformador entre la tensión que se induce, y van a poder tener una proporción entre el flujo versus un voltaje inducido. Otro medidor que se utiliza para líquidos, por ejemplo, agua, líquidos limpios de baja densidad, es el medidor de tipo turbina, a donde cuando el fluido circula por dentro de la tubería va a hacer que esto gire. Generalmente esto tiene algún tipo de elemento que o cuenta la vuelta o genera un pulso. Podría tener un sistema mecánico que vaya acoplado y vaya contando las vueltas, o que genere un pulso electrónico y se cuentan los pulsos, y después se asocia a que un pulso, por ejemplo, es igual a un litro, y contando los pulsos por hora yo podría conocer los litros por hora o los pulsos por minuto. Entonces también es un sistema que se utiliza para poder medir un caudal. ¿Se fijan? La salida en este caso serían pulsos. En el caso anterior, la salida del medidor es voltaje.
En el caso anterior, la salida del medidor es una diferencia de presión. Entonces tenemos diferencia de presión, tenemos voltaje y pulso como salidas, y lo que estamos midiendo como entrada, en estos tres casos, es caudal, es un flujo. Para que se fijen lo diverso que pueden ser los instrumentos o los principios físicos empleados en medir una variable, en este caso caudal. Nivel. En el caso del nivel, tenemos, por ejemplo, el indicador de nivel, donde el más utilizado es el indicador tipo nivel de vidrio, que básicamente, ¿qué es lo que es? Una mirilla que dependiendo de, por ejemplo, la presión que hay en el estanque, puede ser de este tipo, que se fijan, es súper reforzada. Estas se conocen como el tipo reflex, son de tipo armado, para alta presión. En un estanque que trabaja presurizado, hay X cantidad de atmósfera, habrá que ajustar la rigidez de este nivel, y lo que generalmente permite, al estar instalado en un estanque, por ejemplo, permite medir los puntos de interés. Podría haber un medidor acá, de tal forma de poder medir la presión máxima y la presión mínima. Va a ser poco común que tengamos algo que nos permita medir en todo. Si queremos medir en todo, lo que se utiliza muchas veces es un sistema de vaso comunicante, a donde tenemos algo que por gravedad se va a llenar hasta el mismo lugar, en el caso, por ejemplo, el líquido, y podamos graduar acá en la escala, por ejemplo, o podría estar presurizado también. Eso va a depender de lo que queramos medir. Las unidades que se utilizan para medir nivel van a ser unidades de longitud principalmente, como metros, centímetros, milímetros, pero también se utilizan unidades porcentuales, como en el caso de un estanque, nosotros podríamos decir que esto está a 10 metros, 5 metros, 1 metro, podríamos decir que esto es 0%, no sé, 45%, 100%. También se puede utilizar una medida en porcentaje o directamente en unidad correspondiente. Eso va a depender de la aplicación. ¿Cuál se usa más? En realidad se usan las dos indistintamente. Ambas tienen, ambas tienen un uso en la técnica. Sensores para medir nivel, también aquí hay un amplio espectro de sensores. Por ejemplo, se usa, como les indiqué, la columna de líquido, sensores ultrasónicos que generan una onda que viaja y rebota, sensores tipo radar que hacen algo similar con onda electromagnética, sensores capacitivos que también se utilizan para medir variaciones de líquidos que son aislantes o de gases o de sólidos, de tal forma de poder ver cuándo varió. Bueno, principalmente se usan el líquido. Elementos para medir tipos nucleares que también son isótopos radioactivos, que pueden ir determinando el nivel dentro de una tubería, el nivel dentro de un estanque sin intervenir, sin tener que ingresar. Constructivamente encontramos de múltiples sistemas como estos, por ejemplo, que aquí están los conos de radiación para orientar el flujo, por ejemplo, en el caso de un ultrasónico, o los tipos radar que envían una señal, ¿m? O estos de acá que pueden ser tipos capacitivos, etcétera. Entonces, también acá vemos la construcción de la zona que queda en contacto con el elemento, lo que se llama la vaina o thermowell, que es el elemento que queda inmerso y que es el que permite medir propiamente tal, el sensor ahí, y aquí está toda la parte electrónica que después nos indica el valor y la transmisión. ¿Alguna consulta respecto de los instrumentos? Válvulas. Las válvulas de control son las que se encargan de regular, por ejemplo, los fluidos y los gases. Son los elementos que se utilizan más. En el caso de la minería tenemos
mucho movimiento de agua industrial, mucho movimiento de concentrado, de mezclas, y todo eso se mueve a través de tubería. Y cuando queremos direccionar o permitir el paso de ese fluido a través de una tubería, o lo mismo en el caso de los gases, vamos a utilizar válvulas. La válvula se compone del cuerpo y el actuador. El cuerpo es el elemento que está inmerso en la tubería, y el actuador es el elemento que permite que la válvula se mueva, se abra, se cierra gradualmente, rápidamente. Y ahí tenemos, por ejemplo, que se puede hacer que la válvula se mueva aplicándole aire a presión. Y esas se llaman válvulas neumáticas. Se usa aire comprimido a alta presión. También existen válvulas que se pueden mover eléctricamente, válvulas motorizadas o válvulas manuales, que son de operación directamente por una persona. Respecto de la forma de la válvula, también hay una infinidad de tipos y formas de válvula. Aquí vamos a ver algunas de ellas. Las válvulas también tienen un coeficiente de válvula, y también va a depender de la gravedad específica, va a depender de la presión que esté manejando. Entonces, como les decía, las válvulas industriales se dividen generalmente en dos partes: lo que es esto de acá, que es el body, el cuerpo de la válvula, el que está puesto en la tubería, y la otra parte, que es el elemento que mueve la válvula, que es este que está acá, que aquí se llama actuador, o el que permite que, en este caso, aplicando una presión, va a generar desplazamiento, y con eso va a ver que esta válvula se abre o se cierra, si es de compuerta, o si es de jaula, o si es de bola, pero va a permitir el control sobre la válvula. Estas válvulas generalmente tienen un ajuste, que significa que la válvula no es enciende-apaga, no es así. La válvula es así. Tiene una curva que permite el desplazamiento gradualmente. Eso está un poco más adelante. Respecto a los tipos de válvulas, como les decía, existen para distintas aplicaciones, caudales, y eso va a depender de, por ejemplo, si es un líquido limpio, si es un líquido de alta presión, si es un caudal muy alto, si es una válvula de seguridad, etcétera, y también con eso cambia la construcción de la válvula. Por ejemplo, hay tipo globo para aplicaciones generales, tipo ángulo, que son para presión diferencial, o cuando hay mucho sólido en suspensión, como en el caso de minería. Válvulas excéntricas rotativas, que son para altas presiones y grandes caudales. Válvulas tipo de mariposa, que es una válvula de bajo costo de aplicación general. Por ejemplo, en temas sanitarios, domésticos, se utiliza mucho este tipo de válvula. Como les decía, las válvulas pueden ser abre-cierra instantáneamente, o de un puro accionamiento, o también pueden ser válvulas con curvas características. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros acá podríamos tener acá el Rebel Radio, el movimiento o desplazamiento de la válvula, o apertura, como quieran, ¿ya? Y acá tenemos el porcentaje del flujo o caudal. Aquí tenemos una válvula que es completamente lineal, una que es de apertura rápida, y podríamos decir que esta es una de apertura lenta, o se llaman válvulas ecualizadas, ecualizadas en porcentaje. Entonces, si se fijan, por ejemplo, veamos la válvula lineal. La válvula lineal, vamos a hacer cuenta que se desplazó un 50%, que quiere decir que esta válvula está permitiendo que dentro del actuador, el actuador, si tenía de 0 a 100% en el actuador, esta válvula está justo a la mitad. Entonces, si está aquí, subimos, y no me equivoco mucho, aproximadamente está permitiendo un 50, 51, 52% de abertura. ¿Se fijan? Hay una relación. Después, si coloco 60,
va a ser también aproximadamente 60, 70, 70, o sea, hay una relación entre lo que la válvula se mueve y el flujo que pasa a través de ella, uno a uno, no cambia. Entonces ahí servirá para algún tipo de sistema. En contrapartida, una válvula quick opening, por ejemplo, que se abra un 30%. Si se abre un 30%, podría estar del orden de, o sea, se desplaza un 30% y permite que el fluido a través de ella sea un 55%. O sea, tiene una curva, es una línea recta, pero muy abrupta al principio y después se satura. Entonces, claro, esta válvula será para algún sistema que, moviéndose o desplazándose un poco, tenga una rápida respuesta. Para caudales bien variables. No sé, si el caudal es muy variable, nos sirve una válvula de apertura rápida. Por último, veamos cómo se comporta una de apertura lenta o ecualizada. Vamos a ir al 40%. Esta válvula se desplazó un 40% y si vemos cuánto se abrió, permitió aproximadamente un 10% del flujo. Entonces esta válvula, si se mueve desde 0 hasta 50, 60, no genera mucho desplazamiento, pero al final genera un gran desplazamiento. Es como la misma curva que esta, pero invertida. ¿Se fijan? Entonces, eso quiere decir que es muy importante, y estos son, bueno, lo ven los especialistas mecánicos de proceso, los hidráulicos, qué válvula se utiliza, para qué consideración. Eso tiene que ver directamente con cómo yo quiera controlar el fluido que atraviesa esa tubería. O el, porque en función de eso va a ser cómo se va a desplazar la válvula y cómo va a ser la reacción. Y se fijan, lo importante que es las curvas de la válvula. ¿Cómo se logra este cambio de actuación de la válvula? Bueno, se cambia constructivamente según la figura que tiene, en este caso, los cuerpos. ¿Sí? Va cambiando la figura y según eso es como se va, cuando esta válvula, por ejemplo, esto va a girar y cuando gire el líquido va a pasar a través de acá y va a ir cambiando la característica. Entonces, todo eso son los diseños de mecánica de fluidos que permiten que a partir de esta forma que se construye la válvula obtengamos esta otra que sería la respuesta. Y por último, respecto a válvulas, lo que son las válvulas de seguridad, que son elementos que se utilizan para liberar presiones, principalmente en sistemas que por la forma de trabajar requieren alto flujo, elevadas presiones y que al fin y al cabo eso es una energía que se debe controlar y ante la ocurrencia de un problema eso puede ser peligroso, por lo que se deben eh, diseñar en los puntos específicos, evitando así que se produzcan sobrepresiones y posibles daños a las personas, a los equipos, al medio ambiente. Estas válvulas se regulan por normas internacionales como la norma API o la norma ASME. La norma API es el American Petroleum Institute, el que regula todo lo que son instalaciones, por ejemplo, de hidrocarburos, petróleo, o la ASME, que es el estándar americano de ingeniería mecánica, para, por ejemplo, también válvulas especiales que se utilizan en sistemas de control de incendio. Estas válvulas se fabrican para ciertas presiones o ciertas condiciones y están indicadas por letras. ¿Ya? O sea, según la letra, si uno va al catálogo va a encontrar que tiene ciertas características y según los cálculos o el sistema que uno tenga tendrá que acoplarse a la más próxima porque no están diseñadas para todas las posibles respuestas, están diseñadas para algunos puntos en particular.
Ok, entonces ahora vemos lo que son los analizadores. Estos son equipos especializados que generalmente están descomponiendo, analizando algún compuesto químico para determinar cosas como conductividad, como porcentaje de concentración de algún elemento, ¿ya? Estos generalmente son sistemas avanzados de alto costo que tienen un sistema electrónico, un procesador, memoria, display, pantalla o algún tipo de impresora que nos indican, nos entregan la información y al mismo tiempo también sistemas de comunicaciones que pueden enviar estos datos a procesos, a salas de control y que se utiliza para algunos datos de control de calidad, dosificación de algún producto, etcétera, etcétera. Respecto de su instalación, generalmente son en lugares aislados, separados del resto de instrumentos, de tal forma de que se pueda mantener este equipo de buena forma. En terreno muchas veces se instalan en casetas o en contenedores donde están puestos los analizadores, dependiendo de, o en tableros eléctricos, en algunos equipos como los transformadores, por ejemplo, donde se instalan analizadores de gases del sistema resuelto, que se llama en línea, que está midiendo online los parámetros e informando a la sala de control para lo que es condiciones de mantenimiento. Ahora damos vuelta a la página y entramos a control de proceso, algunas definiciones, a explicar lo que son las generalidades. Entonces, acá dentro del objetivo básico que busca el control de procesos industriales, también llamado automatización, es mantener, aquí viene la palabra de mantener, está asociada a controlar, el valor de una variable. Variable es lo que está modificando el proceso, por ejemplo, en el caso de un estanque, podríamos querer mantener la variable nivel en un rango o en un valor específico, y para eso tendríamos que controlar lo más probable el líquido que ingresa y el líquido que sale del estanque. Entonces, el control quiere, como se dice aquí, mantener el valor de una variable en algún punto o valor deseado. No es aleatorio, nosotros le damos una orden al sistema, le decimos que el estanque esté a un 80%. Perfecto. De tal forma que si el operador del estanque aumenta la salida, tendrá que automáticamente aumentar el ingreso. ¿Para qué? Para que mantenga la relación de llenado en un 80%. O podría ser al revés, que yo quiero que el nivel de llenado sea un 0%, entonces no ingresar más líquido a este estanque y abrir la válvula de salida al máximo para que rápidamente se vacíe el estanque y se llegue al punto deseado. Ahora, eso debe realizarse independientemente de influencias externas al proceso, ¿ya? Podría haber variaciones afuera del estanque, pero en este caso el sistema de control debe ser capaz de realizar las órdenes a pesar de estas variaciones externas al proceso, ¿ya? Ahora, no es infinito, no va a poder hacerlo para cualquier condición, porque eso implicaría tener un diseño de ingeniería muy amplio, pero lo tiene que poder realizar bajo estas condiciones. Definiciones. Bueno, proceso industrial. Es que es media genérica esta definición, pero proceso industrial de control e instrumentación sería en este caso, es un conjunto de operaciones que transforman una materia prima en un producto final. Entonces nosotros acá tendríamos nuestro proceso, tenemos una entrada, tenemos una salida, ¿cierto? Tendríamos materia prima, producto final, y el proceso industrial va a tomar esta materia prima, la va a modificar mediante aplicación de
de energía principalmente, la va a cortar, lo va a calentar, lo va a fundir, lo va a mezclar, etcétera, lo va a separar, digregar, y a partir de acá vamos a obtener un producto final, que a su vez esto podría ser el proceso industrial. Este producto final podría ser el inicio de otro proceso industrial. Por ejemplo, en el caso del cobre, nuestra materia de entrada va a ser la roca que se extrae, y nuestro producto final podría ser cátodos de cobre, pero esos cátodos de cobre podrían entrar a otro proceso y terminar siendo circuitos impresos de un computador. Entonces, los procesos podrían estar en línea, podría ser toda una pura planta que desde que tome el mineral y termine con un producto consumible o final, o podrían haber productos intermedios. Ahora, ¿qué es lo que es el control de proceso en el área de instrumentación y control? Tiene que ver con las acciones que se va a desarrollar para asegurar el cumplimiento de especificaciones. Por ejemplo, si nosotros queremos controlar temperatura, tendríamos que ver las especificaciones que se detallan por el tipo de paredes, que donde se va a instalar el sensor, los largos, etcétera, y al mismo tiempo los rangos de temperatura que deseamos. Esto debe cumplir con los estándares de calidad asociados al producto o proceso final. En el caso particular del control de proceso en instrumentación, tiene que ver con el control de proceso industrial, con el control de las variables de proceso. Si fuera esto en control de proceso desde el punto de vista administrativo, podrían ser procesos como, no sé, la logística del personal, la asignación de recursos eh, computacionales, etcétera. No, aquí el control de proceso es de proceso de producción, de fabricación. Y aquí las variables, que lo hemos nombrado varias veces. ¿Qué es lo que son las variables? Son estas cantidades que afectan la entrada y salida del proceso. Entonces, tenemos nuestro estanque, que podríamos tener aquí a la salida una válvula, y aquí a la entrada otra válvula, y por ejemplo aquí una bomba de impulsión, un motor eléctrico, una válvula de control. Por ejemplo, esta podría ser una válvula manual. Y este sería nuestro estanque. Entonces, en un estanque vamos a hacer cuenta que estamos controlando el nivel. Entonces queremos que el estanque se encuentre a cierto nivel. Y esta válvula es operada remotamente. Operada remotamente. Digamos que es algo externo. Externo de sala de control. Entonces, de una parte distinta del proceso se da la orden para que esa válvula se abra más, se cierra más, según los que vimos anteriormente. Y con eso, por ejemplo, si la válvula se abre en demasía, va a implicar que está saliendo bastante líquido del estanque, por lo que el nivel va a tender a bajar. Entonces, ahí, si yo quiero mantener el nivel, me voy a ver obligado a inyectar más fluido. En un principio, si bajó el nivel, tendría que inyectar una cantidad mayor que la que está saliendo para recuperar, y una vez que recupero el nivel, tendré que inyectar la misma cantidad que está saliendo para mantener el nivel. Entonces aquí la variable a controlar
sería el nivel. Pero para controlar el nivel vamos a tener que modificar otras cosas. Por ejemplo, podríamos modificar la velocidad de funcionamiento de la bomba, la presión de entrada del sistema, si es que existe alguna forma de controlarlo. Pero en este caso, esta variable sería la nivel. Y el nivel afecta al proceso. Este proceso es un proceso intermedio, no es un proceso final, porque aquí lo que estamos haciendo, estamos acumulando, por ejemplo, este líquido para usarlo más adelante en el sistema. Entonces, en esta acumulación, en este estanque, es que vamos a controlar el nivel para tener la cantidad justa, adecuada, por si falla el sistema y requerimos utilizar el que tenemos almacenado, o para tener la presión hidrostática necesaria por la altura de la columna del estanque. Las variables que están acá son las variables que se estudian siempre en un curso de instrumentación y control, son las más comunes: temperatura, presión, caudal y nivel, y se encuentran presentes en todos los procesos industriales. En el que ustedes nombren, van a ver que se encuentran estas variables en uso y que son importantes para el funcionamiento de cualquier sistema, en cualquier planta, de cualquier tipo de fabricación, producción, las vamos a encontrar. Porque temperatura, claro, tenemos temperatura en lo que son, por ejemplo, hornos, procesos de estampado, fundiciones, etcétera. También tenemos temperatura como control de seguridad de algunos puntos del proceso, control de los materiales para que no se dañen. En el caso de presión, cuando tengamos tubería o tengamos estanques que están sellados, presurizados, va a existir la posibilidad de que haya un aumento de presión y por lo mismo que haya un problema. En el caso del caudal, vamos a hacer control de caudal en la misma tubería, en los canales, por ejemplo, en un canal de relave, en una tubería de ingreso de agua limpia, en una tubería de ingreso de concentrado, de movimiento, ¿m? Y ya sea en los canales o en los estanques principalmente, en los acumuladores, vamos a tener que controlar el nivel de llenado o el nivel de trabajo, en el caso de los canales. Así que esas serían las variables típicas, como les digo, son las variables que se estudian generalmente en un curso de instrumentación y control. ¿Qué otras variables ustedes podrían sumar acá desde el área de minería? ¿Qué variables se les ocurren que podríamos sumar, agregar a esta lista, que se ocupan en procesos mineros? Fácilmente debemos poder agregar unas 4 o 5 variables adicionales. ¿Cuál más podríamos medir? Bueno, cuando estamos hablando en control, vamos a hablar de sistemas de control, de sistemas de monitoreo. Entonces, cuando hablemos de un sistema, estamos hablando de que a lo menos hay más de un elemento. Es una combinación de dos o más elementos que actúan en conjunto. Y en el caso del control, van a ser los objetivos principalmente dos: objetivos de monitoreo y objetivos de control. Esos son los dos trabajos principales que se realizan: monitorear y controlar. ¿Sí? Entonces, algunas definiciones estándares para el sistema. Aquí tenemos, por ejemplo, variable medida, que es la salida del proceso. Son cantidades físicas o propiedad o condición que está siendo medida. Ahí dijeron todas las que vimos antes. Variable controlada es la process value, en la que el sistema de control mantendrá su set point. Podría ser
la misma variable medida o podría ser la variable después del transmisor, que lo vamos a ver ahí, que es lo que implica la variable medida o controlada. Y tenemos la variable manipulada, que es la variable que está a la salida del proceso. Esta variable está después del controlador y lo que realiza esta variable es por ejemplo, en el caso del estanque, la variable manipulada podría haber sido la velocidad del motor, porque yo modificando la velocidad del motor podría haber modificado el nivel. La variable medida sería el nivel. Y la variable controlada podría haber sido una variable de corriente de 4 a 20 mA que se encuentra presente eh, en el sistema de control, en el controlador. Entonces ahí la variable que esté presente va a depender, como les digo, de estas condiciones. Entonces, la variable controlada, en inglés la process value, se utiliza la letra PB, y la variable manipulada o la que está a la entrada del sensor y transmisor, se utiliza ahí el OP, que significa Output Process. Esas son como las siglas. Y variable medida generalmente va a llevar la indicación de lo que queramos: temperatura, presión, humedad, etcétera. Esta va a ser la variable que propiamente estamos nosotros eh, almacenando o manipulando desde nuestro sistema de control. Ahora, todas estas cosas se relacionan mediante este diagrama de bloques, que este tiene una explicación bastante más amplia, así que por hoy lo voy a dejar hasta acá, lo voy a alcanzar a mostrar. ¿Mm? La idea es que ustedes lo vean, traten de entender, busquen información de qué es lo que está diciendo esto, y a partir de esta lámina comenzamos la próxima semana, ¿ya? Porque aquí necesito detenerme por lo menos unos 20 minutos, media hora, para explicar todo esto tranquilamente, y ya faltan un par de minutos para que termine la actividad de hoy. Así que eso sería